Muy buenas tardes, compañeros. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes en el curso de Derecho Notarial para la fase privada. Para esta semana, semana número 2, vamos a tocar el tema de lo que es función notarial, la fe pública y los sistemas notariales. Mi nombre es Rudy Alejandro Paredes Gaitán y es un placer estar nuevamente con ustedes. Antes de empezar con la clase, pues recordatorio, ya es la última clase del día, pero no está de más recordarles que deben de haber asignado sus cursos con el formulario F-03-06-2019-01. El límite que tenían para asignarse sin mora, pues era el 8 de febrero. Ahorita ya tienen que pagar 25 quetzales por curso por asignación. Mayor información, consulta a su sede académica. Y en la segunda diapositiva, pues tenemos el formulario que deben de descargar para poderse asignar cursos. Entonces, ya con la información, vamos a entrar de lleno al curso del día de hoy. El objetivo de la clase que ustedes como estudiantes con pensum cerrado en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala repasen los conocimientos ya adquiridos sobre los temas de qué es la función notarial, qué es la fe pública y qué son los sistemas notariales. Y vamos a iniciar con la función notarial. Cuando hablamos de función notarial, es toda la actividad, es todo el quehacer que realiza el notario en el ejercicio de su profesión, desde el momento en que es requerido por la persona hasta la creación del instrumento público. Recordamos, cuando vimos el concepto y definición de qué es derecho notarial, se divide en tres, ¿verdad? Conjunto de normas y principios que estudian, que regulan. Uno, la organización del notariado, que fue lo que vimos la semana pasada. Dos, la función notarial, el quehacer del notario, el ejercicio del notario, la actividad del notario, desde el momento que es requerido por la persona hasta, y aquí vamos a ver, la creación del instrumento público, que es la tercera parte de la definición de derecho notarial. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque la creación del instrumento público es en sí la parte medular, la parte más importante de los notariados. Notariado 1, 2, 3 y 4 se encaminan a que ustedes tengan la instrucción suficiente para la creación de instrumentos públicos. Por ejemplo, escrituras públicas, actas notariales, razones de legalización de firmas y todos los demás instrumentos o documentos que realiza el notario, como la legalización de documentos y la legalización de firmas. Entonces, continuando, ¿verdad? Con la definición, es la actividad que realiza el notario en el ejercicio de su profesión desde el momento en que es requerido por la persona. Y estas 4 líneas que ustedes ven aquí como concepto de función notarial, pues encierran un todo. Primero, si analizamos aquí, voy a colocar el cursor aquí. Desde el momento en que es requerido. Recordemos los principios del derecho notarial. Arrogación. El notario jamás se va a ofrecer. El notario debe de ser requerido. Y aquí tenemos el Código de Ética Profesional. Espero que ya vayan leyendo las leyes que les di la semana pasada. Y dice en el artículo 40 del notario: obligar directamente o indirectamente al cliente a utilizar sus servicios notariales. Facilitar al tercero el uso del protocolo y ocultar datos que interesen al cliente. Bueno,
Entonces, ¿a qué se refiere? Que el notario le es prohibido obligar directamente o indirectamente, ¿verdad?, al cliente a utilizar sus servicios profesionales, sino que debe de ser requerido, debe de ser rogado por la persona hasta la creación del instrumento público. A partir de la otra semana o la siguiente, no recuerdo, pues vamos a empezar a ver lo que es el instrumento público, regulados los requisitos a partir del artículo 29 del Código de Notariado, y de ahí en adelante pues vamos a ir desenvolviéndonos en lo que es el instrumento público. A todo este conjunto de actividades es lo que se le denomina el quehacer notarial o función notarial. Pero no vamos a estudiar la función notarial sin antes entrar de lleno a lo que es el notario, porque dice la actividad que realiza el notario. Pero, ¿quién es el notario aquí en Guatemala? Es importante mencionar que si nosotros nos vamos al Código de Notariado y lo empezamos a revisar, aquí tengo el Código de Notariado desde el artículo 1 al artículo 112, que es el número de artículos que tiene el Código de Notariado, pues se darán cuenta ustedes que no van a encontrar una definición de lo que es notario. En el artículo 1 es la única parte donde mencionan al notario como una actividad, ¿verdad?, encargado de una función pública. ¿Y qué es lo que hace el notario? En Guatemala, pues hay diferentes autores que escriben libros de notariado muy buenos, ¿verdad? Como el doctor Neri Roberto Muñoz, el doctor Ricardo Alvarado Sandoval, el doctor José Gracias González. Son libros muy recomendados en lo que es el derecho notarial. Y ellos, pues resumiendo eso de los notarios, pues tenemos aquí dos definiciones. La primera dice, en Guatemala el notario es un profesional universitario encargado de una función pública. Y aquí nos vamos a detener porque hemos estudiado bastante sobre quién es el profesional universitario. Es esa persona que ha sido graduada, que ha egresado de una de las universidades del país donde tienen como oferta académica la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales o la Facultad de Derecho. Aquí en Guatemala, pues aproximadamente tenemos 10 universidades que prestan esa enseñanza. Podemos decir la Universidad de San Carlos, la Universidad Rafael Landívar, Francisco Marroquín, Mariano Gálvez del Istmo, San Pablo, Da Vinci, Upana, Galileo Rural, y no sé si se me escapa alguna otra, pero son las universidades que tienen facultad de Derecho. Y cualquier persona que salga graduada de ahí es un profesional universitario encargado de una función pública. Antes, perdón, no solo basta el título y la graduación como profesional universitario. La semana pasada vimos que es necesario también que sea colegiado activo, que registre su firma, su sello en el Colegio de Abogados, en la Corte Suprema de Justicia, en el registro de poderes, en el registro de la propiedad, en la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, para poder ser notario, es un profesional universitario encargado de una función pública. ¿A qué se refiere esa función pública? Se refiere a la fe pública que ostenta el notario. Esa fe de veracidad, la creencia que todos los hechos que realice el notario pues tienen fe pública. Entonces, esa fe que le ostenta el Estado al notario pues es el encargado de una función pública, facultado para hacer constar hechos y circunstancias que le consten.
Estos hechos que presencie y estas circunstancias que le consten lo hacen a través de documentos. En este caso, pues sería actas notariales, ¿verdad? También actas de declaración jurada, actas de presencia, actas de referencia y en sí, pues toda la clasificación de actas que hay aquí en Guatemala, a solicitud de parte interesada. Y esto es lo que estábamos hablando, principio de rogación. A requerimiento de parte, artículo también 40 del Código de Ética Profesional, o por mandato legal, porque la ley nos indica que el notario tiene que actuar, ¿verdad? Mandato legal. Más adelante vamos a ver artículos 33, 37, si no estoy mal, del Código Procesal Civil y Mercantil. Y asimismo para tramitar y resolver asuntos de naturaleza no contenciosa. Aquí en Guatemala pues tenemos lo que es la jurisdicción voluntaria. Jurisdicción voluntaria, aquel proceso donde no hay litis. Se conoce como proceso porque es una serie ordenada de etapas que busca un resultado o la solución de un conflicto o la resolución de esas etapas mediante una resolución que en este caso puede ser la sentencia. Entonces, si no hay contraparte, es voluntario, ¿verdad? Entonces tenemos jurisdicción voluntaria, está regulada en el decreto 54-77, también en el 125-83 de rectificación de área. En el propio Código Procesal Civil y Mercantil tenemos subasta, identificación de tercero, proceso sucesorio, pero eso lo vamos a ver más adelante. Esta es la definición, un resumen de todas las definiciones que encontramos en los libros de notariado aquí en Guatemala. Por eso colocamos, en Guatemala el notario es un profesional universitario. Pero si nos vamos a la definición del primer Congreso de Notariado Latino en Buenos Aires, Argentina, en el año de 1948. Y mire, y esto lo preguntan bastante en los exámenes privados, ¿verdad? ¿Cuándo fue el primer Congreso de Notariado Latino? Fue en el año de 1948. ¿En qué lugar? En Buenos Aires, Argentina. Ahí nace una definición de lo que es notario. El notario latino, recordemos, ¿verdad? Porque nosotros nos abocamos al sistema latino. Y esto pues llevamos ventaja sobre otros sistemas. ¿Por qué? Porque somos profesionales universitarios. Hay otros sistemas como el sistema sajón, que ellos no son profesionales, solo reciben alguna inducción, me imagino que de redacción, de ortografía, de no sé de qué más, de taquigrafía, mecanografía o no sé qué, y ya con eso, pues ellos ostentan el título de notario. Los podemos encontrar en farmacias, en tiendas, en bufetes de abogados, en sí o en alguna oficina de notariado, ¿verdad? Entonces, nosotros los notarios latinos aventajamos al notario sajón porque somos profesionales del derecho, conocemos el derecho y cuando miremos las funciones del derecho notarial, y los principios, pues nos vamos a dar cuenta todas esas funciones asesoras, modeladoras que tiene el notario, que prácticamente estamos dando un servicio completo y de primera, ¿verdad? Entonces, el notario latino es el profesional del derecho encargado de una función pública, fe pública, ya lo vimos, consistente en recibir. Y aquí empiezan ya las funciones de la función del notario, ¿verdad? Recibir, función receptiva. Nosotros vamos a recibir la voluntad de las personas que acuden con nosotros, los clientes. No voy a decir partes, bueno, pueden ser partes, ¿verdad? En un contrato, pues por una parte actúa uno y por la otra parte actúa otra persona. Sin embargo, el notario latino, pues
dentro de sus funciones está recibir, tenemos que recibir de los clientes, interpretar qué es lo que ellos quieren. Entonces, por eso les digo siempre, el hecho de ser notarios, no solo tenemos que solicitar minutas a los compañeros, machotes, como algunos le llaman, ¿verdad? Sino que es importante que sepamos de leyes sustantivas, código civil, código de trabajo, código de comercio, todos los código penal. Acuérdense que también realizamos actas de arresto domiciliario. Entonces tenemos que interpretar esa voluntad de las partes. Si nosotros no estudiamos derecho sustantivo, por ejemplo, el libro 4, el libro 5, perdón, del Código Civil, donde están los contratos, pues, ¿cómo vamos a interpretar lo que las personas quieren hacer? Recuerden que no todos tienen ese conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, llega Juan, llega María y nos indican, mire, nosotros queremos, María quiere prestarle dinero a Juan, pero quiere darle algo en garantía. Nosotros con el conocimiento de derecho sustantivo sabemos que podemos realizar un mutuo, ya sea con garantía hipotecaria o un mutuo con garantía prendaria. Ellos no nos van a llegar a decir, mire, yo quiero que usted me realice un mutuo con garantía hipotecaria. Mire, aquí llevo al fideicomitente y al fideicomisario y quiero que me haga un fideicomiso. No, ¿verdad? Nosotros tenemos que interpretar, tenemos que dar esa forma legal, la función modeladora, la función asesora a la voluntad de las partes. Redactando los instrumentos adecuados a ese fin y confiriéndoles autenticidad. Redactando instrumentos adecuados. Y aquí, pues, entramos a ver lo que es la creación del instrumento público, la última parte de la definición de qué es derecho notarial. Instrumentos adecuados a este fin y confiriéndoles autenticidad. La autenticidad, pues, se realiza por medio de la firma y sello del notario. Todo lo que realiza el notario y que va firmado por él, pues tiene la presunción de verídico, ¿verdad? Entonces se toma que es verídico. Lo vamos a ver más adelante cuando miremos la fe pública. Conservar los originales de estos y cómo los vamos a conservar. Bueno, tenemos el protocolo a nuestro cargo, artículo 8 del Código del Notariado. Leámoslo un poquito. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registre de conformidad con esta ley. Entonces, por eso dice la definición de notariado latino, la definición más completa que hay, ¿verdad? Conservar los originales y expedir copias de su contenido. Miremos el artículo. Permítanme. El artículo 66, perdón, es que me distraje un momento. Aquí tenemos lo que son los testimonios y los testimonios nos sirven para expedir copias que den fe de conservar los originales de estos y expedir copias que den fe de su contenido. Recordemos que el protocolo es una colección ordenada de escrituras matrices, ¿verdad? Entonces ahí tenemos todas las hojas de protocolo y ahí las vamos a guardar año con año, lo vamos a mandar a empastar. Pero si alguien quiere una copia de ese instrumento público, lo vamos a realizar a través de los testimonios. En el notariado, pues tenemos testimonio únicamente o primer testimonio, como lo indica
la doctrina, ¿verdad? El nombre de testimonio, primer testimonio, y es el que se le entrega al cliente, es en el que se paga el impuesto respectivo. Y tenemos también lo que es el testimonio especial, que es el que se entrega al Archivo General de Protocolos como una copia de cada escritura que estamos realizando cada 25 días tenemos para presentar ese testimonio. El artículo 66 nos indica cuáles son los testimonios y qué es un testimonio. Eso lo vamos a ver cuando miremos la clase de testimonios especiales. Perdón. Ahora bien, tenemos otra definición de qué es el notario. Bueno, aunque aquí en la de notariado latino se les olvidó, ¿verdad? Ellos dejaron hasta ahí la definición, pero ustedes analizando, ¿qué creen que les falta? ¿O qué creen que le falta a esta definición? Leamos la definición del Congreso de Notariado Latino. El notario latino es el profesional del derecho encargado de una función pública, consistente en recibir, interpretar, dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a este fin y confiriéndoles autenticidad, conservando los originales y de estos expedir copias que den fe de su contenido. Aquí le falta algo. Espero que me lo envíen al correo institucional. Esa respuesta, ¿qué es lo que falta? Para ustedes, ¿qué falta a esta definición? Yo la copié textualmente como se creó, ¿verdad? En el Congreso de Notariado Latino. Vamos a ver si tengo algún correo. Tengo una pregunta, dice Wendy Meniza Tisol Gómez, licenciado, buena noche, gusto de saludarlo. Tengo una duda respecto al artículo 5, numeral del Código de Notariado, establece que el personal de establecimientos de enseñanza del Estado pueden ejercer el notariado. ¿Puede alguien ejercer el notariado que labore para el Mineduc bajo contrato 021? Sí puede ejercer el notariado. Miremos el artículo en lo que alguien me manda la respuesta de lo que le falta a la definición de notariado latino. Miremos aquí. Artículo 5. Pueden ejercer el notariado no obstante lo preceptuado en los incisos 2 y 3 los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y de los establecimientos de enseñanza del Estado. Entonces, sí puede ejercer el notariado. Y de ahí quienes no lo pueden ejercer, pues nos indica el artículo, quienes tienen impedimento para ejercer. Los funcionarios, nos dice el artículo 4, y empleados del organismo ejecutivo, judicial y de las municipalidades que devenguen sueldos del Estado o del municipio. Y el presidente del Congreso de la República. Entonces, los de Mineduc sí pueden ejercer el notariado, ¿verdad? Entonces, Francisco Adolfo me indica, falta lo referente a jurisdicción voluntaria, tiene razón, esa es la respuesta. Edna del Rocío Gamboa tienen fe pública, bueno, también Sandra Judith Vega. Lo que hace falta es que el notario también resuelve asuntos de jurisdicción voluntaria.
Pablo Manuel, muy bien, definición, creo que falta circunstancias que le consten, creo que falta investido de fe pública y jurisdicción voluntaria. Esa es la respuesta y muchas gracias por estar conectados y atentos a la clase, ¿verdad? Entonces, continuemos. Ahora bien, en el Código de Notariado encontramos la definición legal de notario, aunque no es una definición en sí, pero es lo que encontramos, ¿verdad? En el artículo 1, miremos el artículo 1, dice, el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Únicamente esto nos indica el Código del Notariado. El notario tiene fe pública, ¿verdad? Cuando hablamos de fe pública se la ostenta el Estado, ¿verdad? Entonces, si vamos a desglosar esta definición, pues vamos a empezar el notario. Y el notario, pues, es el profesional del derecho debido a que requiere de una profesión universitaria que culmina con el título de notario, ¿verdad? Lo hace un conocedor del derecho. Y aquí en Guatemala, pues, es importante también decir que tenemos esa bendición de que a la hora de graduarnos nos vamos a graduar de 3 títulos. En otros países, aunque lleven el sistema latino, pues son facultades totalmente distintas. Aquí en Guatemala tenemos esa dicha. Ustedes se van a graduar de abogados, de notarios, de licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Entonces, imagínense, ¿verdad? A la hora de graduarse le tienen que echar ganas al conocimiento, porque van a actuar como abogados, van a actuar como notarios y si dan clases, pues van a estar como licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Es un encargado de la función pública, lo cual consiste en dar fe específicamente de la fe pública notarial y la fe pública desde el punto de vista que es algo legal, ¿verdad? De veracidad, una presunción de veracidad, con que ostenta el notario al hacer constar los hechos y los actos en los cuales en su autorización es intervenido el notario. Vamos a ver, para hacer constar y autorizar actos y contratos, tenemos que diferenciar eso. Actos, el matrimonio, el testamento, contratos, pues ahí en el Código Civil tenemos bastantes contratos civiles, tenemos en el Código de Comercio los contratos mercantiles, también tenemos contratos laborales, ¿verdad? Entonces, y un sinnúmero de contratos. Entonces, a eso se refiere el artículo 1 para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley. Cuando hablamos de disposición de la ley, quiero que nos vayamos al Código Procesal Civil y Mercantil y miremos el artículo 33 y el artículo 71 del código mencionado. Yo aquí lo tengo. Espero que ustedes también, ¿verdad? Lo tengan ahí a la mano. Artículo 33, notarios, auxiliares del juez, es el capítulo, ¿verdad? En el 31, el juez podrá, a instancia de parte, encomendar a un notario la realización de determinados actos, incluso notificaciones y discernimientos, ¿verdad? Entonces va un ingeniero a que le disiernan el cargo, pues también lo puede hacer un notario. Una notificación, el notario notificador. Miremos el artículo 71. Forma de las notificaciones personales. Para hacer las notificaciones personales,
el notificador del tribunal o un notario designado por el juez, y de ahí pues indica cómo lo debe de hacer. Pero lo que nos interesa es esa palabra, un notario designado por el juez. También tenemos, miremos, busquemos por aquí. Aquí en el artículo del 219 en adelante tenemos en el 220 del Código Procesal Civil y Mercantil, tenemos nombramiento del partidor. El partidor deberá ser notario, ¿verdad? Entonces, ese es un requisito especial. Esto es por disposición de la ley o a requerimiento de parte, ¿verdad? El notario debe de ser requerido. Funciones que desarrolla el notario, pues una función receptiva, una función directiva o asesora, una función legitimadora, modeladora, preventiva, autenticadora, y las finalidades de la función notarial podemos decir que es brindar seguridad, valor. Cuando estamos hablando de valor, es un valor probatorio, ¿verdad? Y permanencia a todos los instrumentos públicos que realiza. Y vamos a empezar aquí, nos vamos a colocar aquí. Y aquí nos vamos a quedar un buen rato en esta diapositiva para que ustedes vayan entendiendo, ¿verdad? Función receptiva. Esta se caracteriza porque el notario recibe e interpreta la voluntad de las personas que acuden ante él para la obtención de un servicio notarial concreto. ¿A qué se refiere esta función? Escucha a las partes y determina en primer punto. Al realizar un estudio legal, podemos decir la posibilidad de efectuar lo que las partes requieren y de ser viable, ¿verdad? Ofrece una solución concreta apegada a derecho. Como segundo punto, también podemos decir que determina precisión cuál es el instrumento público que pretenden otorgar las partes. Entonces, ¿quién es el emisor? El cliente. ¿Quién es el receptor? El notario. Por eso se dice que es una función receptiva, ¿verdad? La función asesora, permítanme, solo vamos a ver un segundito. La función directiva o asesora, función directiva, es al momento de recibir la información por parte de los clientes. El notario dirige, aconseja, ofrece, asesora legalmente en el caso planteado, advirtiendo a las partes de las opciones legales que pueden realizar ante lo que ellos quieren, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y por eso es que en el notariado latino, pues el notario es un profesional conocedor del derecho que puede asesorar a las personas, puede asesorar a sus clientes legalmente, les puede indicar las ventajas, las desventajas de realizar un contrato. Entonces, es importante mencionar que la función es en que el notario debe de actuar imparcialmente, ¿verdad? Esto también es importantísimo. Recordemos el principio de imparcialidad. Ustedes como notarios no van a ver el bien del que los contrató y perjudicar al que no los está contratando. La misión de ustedes es asegurar a las partes, tanto si es un contrato de compraventa, tanto que el vendedor reciba su dinero a cabalidad y seguro de sí, así como también que el comprador reciba el bien, ¿verdad? Libre de gravámenes, de anotaciones, de limitaciones. Entonces, todo esto es la función del notario.
Déjenme ver, ponerles algún ejemplo, ¿verdad? Ya se los había colocado, las personas pues llegan con nosotros con una inquietud y nosotros lo que tenemos que hacer es dirigir. Tenemos que asesorar, ¿verdad? Las personas a veces vienen y quieren realizar algún instrumento público que sería perjudicial tanto para ellos como para la otra parte, o quieren realizar algunas cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, una compraventa entre esposos, hay una limitación, un pacto de retroventa, hacer una compraventa de derechos copropietarios sin agotar lo que es el derecho de tanteo. Eso también, y ustedes como notarios lo deben de saber, lo deben de realizar, ¿verdad? Entonces, todo esto es la función asesora. Recuerden, la imparcialidad como notario siempre la tienen que tener. La función legitimadora. ¿Qué es la función legitimadora? Bueno, esta la desarrolla el notario al legitimar a las partes. Cuando hablamos de legitimación aquí en notariado, pues lo tenemos que apartar de la legitimación procesal. Recordemos, la legitimación procesal será que es la persona la que tiene derecho a demandar. ¿Será que es contra la persona que se va a demandar que realmente es el demandado? Tendrán ese derecho. Esa es la legitimación activa, legitimación pasiva en un proceso. Pero en notariado se refiere a que las partes son las que tienen que ser. Por ejemplo, Juan Pérez llega a su oficina y les dice, yo quiero vender mi casa. ¿Cómo lo vamos a legitimar? ¿Cómo vamos a saber que realmente es Juan Pérez? Vámonos al artículo 29 del Código de Notariado, numeral 4. Si estoy muy rápido, pues pónganme un mensajito ahí en el correo, ¿verdad? No le entendemos nada. Sí, el artículo me dice Jorge que sí, el 962 es el testamento, si no estoy mal, recuerdo yo. También es por disposición de la ley. Sí, tiene razón. Los 029 son calificados como servidor público, me pone Minor Francisco González, por lo que no tienen impedimento para ejercer el notariado. Sí, tiene razón, 029, no devenga un salario. Se los había explicado la semana pasada, la pregunta de la compañera era 021. Entonces, el renglón 021 realmente no sé a qué se refiere, pero al trabajar en Mineduc sí puede ejercer el notariado, ¿verdad? Porque está en un centro de enseñanza del Estado. Entonces, gracias, Minor, ahí por su aportación. Entonces, estamos en el artículo 29, ya lo encontraron, ¿verdad? Ahí les di un tiempecito para que lo buscaran, miremos el numeral. La identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte. Recordemos, este código de notariado entró en vigencia en el año de 1948, 47 por ahí, y todavía nos identificábamos con la cédula de vecindad. Sin embargo, ahora pues ya es el documento personal de identificación el que tenemos que solicitar para legitimar a las partes. También el pasaporte en caso de extranjeros. Y si no, pues basta con decir que el notario los conoce. Y cuando miremos la fe pública que ostenta el notario, miren hasta dónde llega ese alcance de veracidad. Si el notario no los conoce, pero coloca en el instrumento público personas de mi conocimiento, porque el notario no quiere escribir tanto, ¿verdad? No quiere decir, se identifica con el documento personal de identificación tal y tal y tal. Entonces,
Solo pone persona de mi conocimiento, aunque no los conozca, pues en los registros creen, ¿verdad? Que el notario sí los conoce, ¿verdad? Por la fe pública que ostenta el notario. Función modeladora. Entonces, la función modeladora, pues dice que el notario desarrolla esta actividad al momento de recibir información prácticamente, pues con la función directiva o asesora, pues casi son sinónimos, ¿verdad? La información de los clientes dando forma legal a la voluntad de las partes, encuadrándola en las normas que regula la ley y las que más se adecúan al negocio jurídico que se pretende realizar, plasmándola en el instrumento público siguiendo los lineamientos legales. ¿A qué se refiere esa función modeladora? Lo mismo, ¿verdad? Llegan las partes y les indican a ustedes su voluntad. Ustedes tienen que moldear esa voluntad y llevarlo a un instrumento legal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las personas van a llegar a su oficina y les van a indicar, licenciado, él me va a comprar mi casa, se la voy a vender en 100,000 quetzales, pero en este momento él solo tiene 40,000. ¿Qué contrato podemos hacer? Analicen ustedes, ¿verdad? ¿Qué contrato se puede hacer en ese caso? Tenemos varias alternativas, pero ustedes como notarios tienen que asegurar tanto al vendedor como al comprador. Le pueden realizar una promesa de compraventa y después le pueden realizar ya la compraventa en sí. Pero a mi juicio, cuando hablamos de contrato de promesa de compraventa, pues hay bastantes errores que se dan en la práctica, que prácticamente no vienen a asegurar al futuro comprador. Por ejemplo, hay inmobiliarias que lo hacen en formulario, hay notarios que lo hacen en documento privado. Entonces, imagínense que se muriera el promitente vendedor. ¿Cómo va a quedar el promitente comprador? Va a quedarse con los brazos cruzados y ustedes como notarios, ¿cómo van a quedar, verdad? ¿Será que supieron asesorar? ¿Será que supieron moldear o modelar esa voluntad de las partes? Eso puede ser que sí lo hayan hecho, pero ¿será que aseguraron a su cliente? La verdad es no, ¿verdad? Entonces, como conocedores de la ley, el contrato se debe de realizar como se va a realizar el contrato principal. ¿Qué quiere decir? En escritura pública. Se debe de registrar. Y hay algunas inmobiliarias que lo hacen en documento privado. ¿Por qué? Porque el plazo legal para registrar una promesa de compraventa es de 2 años y a veces hacen un contrato por 20 años de promesa de compraventa. Imagínense cómo dejan al cliente, ¿verdad? También si llega ese cliente y les indica a ustedes cómo quiere comprar esa casa, ustedes pueden realizarle una compraventa por abonos, ¿verdad? Entonces, o una compraventa con pacto de reserva de dominio. Ahí pues tal vez quedaría más seguro su cliente. Algunos notarios pues realizan alguna simulación de contratos, ¿verdad? Y también pues no es ilegal y también pues aseguran a ambas partes. ¿Y cómo lo hacen? Hacen una compraventa total, registran la compraventa al nombre del comprador y de una vez realizan un mutuo con garantía hipotecaria sobre ese mismo bien y lo inscriben al mismo tiempo, ¿verdad? Relacionan las dos escrituras. Más adelante vamos a ver cómo se presentan los contratos al registro de la propiedad, cómo se deben de relacionar, en este caso, cómo van relacionadas para que a la hora de inscribir de una vez el mutuo con garantía hipotecaria, el comprador se asegura porque el bien es de él y el vendedor se asegura que le van a pagar el resto porque de una vez está hipotecando. Eso podría ser una alternativa, ¿verdad? Para asegurar bien a las personas. Entonces, continuemos. Funciones que desarrolla el notario, función preventiva, modeladora estamos, ¿verdad? Nos falta la función
preventiva y autenticadora. Bueno, la función preventiva es prevenir al cliente de supuestas ilegalidades que se puedan dar, algunas consecuencias que se puedan dar. Por ejemplo, en las compraventas se da bastante, ¿verdad? Recordemos que todos los bienes tienen diferentes valores, se podría decir. A veces es el mismo valor, pero si nosotros consultamos el registro de la propiedad, el bien tiene un valor, puede ser hasta de 100, 200, 300 quetzales. Si nosotros vamos al DICABI, vamos a encontrar que hay otro valor que puede ser más alto, ¿verdad? Y si vamos a catastro, a la municipalidad de donde pertenezca el bien, podemos encontrar otro valor. A veces coinciden los tres, a veces no coinciden, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tomar el valor más alto y con ese escriturar, aunque pague más impuestos. Y nosotros tenemos que prevenir al cliente e indicarle, ¿verdad? Que el contrato, para que sea legal, tenemos que utilizar el valor más alto, el que se encuentra en cualquiera de esos tres lugares. Y si no lo hacen así, pues puede que en un momento dado la Superintendencia de Administración Tributaria requiera el ajuste del pago de el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Entonces, o el impuesto de timbre si es una segunda compraventa, que también vamos a ver cuando miremos los contratos de compraventa. Y la función autenticadora, por último, pues es la función de mayor trascendencia en lo que es el quehacer del notario, ya que el notario autentica los actos y contratos contenidos en el instrumento público, plasmando en el mismo el sello y la firma, invistiéndolos con el sello y la firma de fe pública, dándoles autenticidad, presunción de veracidad, es decir, que por sí solos producen fe y hacen plena prueba en juicio y fuera de él. Finalidades de la función notarial nos vamos a ubicar aquí. Tenemos lo que es la seguridad, el valor y la permanencia. Cuando hablamos de seguridad, jurídica y veracidad de los actos, podemos decir, y la podemos llamar así también, contratos. Es la seguridad jurídica y veracidad que se le da a los contratos, a los actos de voluntad, a las manifestaciones de voluntad que el notario autoriza al momento de plasmar su firma y sello, cumpliéndose esta por el hecho de que el notario es depositario de la fe pública delegada por el Estado, ¿verdad? Entonces, todo lo que realiza el notario es seguro. Bueno, tiene que ser seguro, ¿verdad? Y entonces ahí pues ya entra la ética, la honestidad y todo lo que el notario debe de ser. Una persona, un profesional íntegro y correcto que debe de dar seguridad a los actos, a las circunstancias que le consten, a todo eso por la fe pública que el Estado le otorga, ¿verdad? Entonces ahí pues no tenemos nada que discutir. El valor probatorio al instrumento que es la eficacia y la fuerza que otorga la intervención del notario. Y esto tiene que ver mucho en el valor probatorio. Recordemos cuando vimos procesal civil y mercantil, cuando vimos qué otro procesal laboral, pues hay sistemas de valoración de la prueba. Recordemos prueba legal o tasada, libre convicción, sana crítica razonada. Son los sistemas de valoración de la prueba. Todo lo que es expedido por notario produce plena prueba. Artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Leamos el artículo 186. En lo que vuelven a ubicarlo, pues vamos a ver si hay algún correo que estén con alguna duda. Simulación de contrato, vamos a ver.
Maynor Francisco, si está ejerciendo la profesión abogado y notario de una institución pública, no puede ejercer su profesión. Maynor Francisco González, yo en realidad estuve en renglón 029 algún tiempo, ejerciendo como asesor jurídico de una institución y sí tenía oficina, ¿verdad? Sí podía ejercer y el notariado no tenía ninguna prohibición. Estaba bajo el renglón 029 y por lo menos en lo personal nunca tuve problema. Fui al Archivo General de Protocolos, pregunté sobre esta situación y me dijeron que efectivamente no había impedimento, ¿verdad? Buenas tardes, Liz, muchas bendiciones igualmente. En cuanto a simulación de contrato, podría explicar un poco más un ejemplo. Miren, pues, para eso nos tendríamos que ir a civil a ver lo que son las simulaciones, ¿verdad? Pero solo por decirles algo y ejemplificarles algo. Cuando nosotros realizamos una compraventa por abonos, porque realmente ese es el contrato que se debe de realizar, compraventa por abonos, porque la persona que les puse el ejemplo tenía 40,000 quetzales, el valor total del inmueble era de 100,000 quetzales. El instrumento o el contrato que se debe de realizar es una compraventa por abonos, realizando con 40,000 de enganche y todo el resto en su totalidad. Sin embargo, hay personas o hay notarios que simulan eso mediante dos contratos. ¿Y por qué lo hacen de esa manera? Le dan una figura aparente, pero verídicamente no es eso, eso es una simulación, ¿verdad? Porque si hacen una compraventa, la pueden valorar tal vez ni en 40,000 quetzales, sino que se van y el valor más alto en Dicari sean 10,000 quetzales. Hacen la compraventa sobre 10,000 quetzales y escrituran sobre 10,000 quetzales, pagan el impuesto sobre 10,000 quetzales, pero hay 60,000 quetzales que están volando por ahí, ¿verdad? Que es lo que le falta pagar. Entonces, lo que realizan es un mutuo con garantía hipotecaria. El mutuo por garantía hipotecaria no van a colocar y no van a decir, miren, esos 40,000 son por el resto de la casa que me debe, sino que hacen una simulación de un contrato, ¿verdad? Por ejemplo, que él le prestó 40,000 quetzales y como garantía deja esa casa. Todos sabemos que es una compraventa por abonos, pero en ese caso está simulando un mutuo, ¿verdad? Para pagar menos impuesto, porque el mutuo está exento de IVA. Recordemos eso, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la simulación, ¿verdad? Tengo una pregunta María Candelaria. Tengo una pregunta sobre los impuestos de los bienes en Guatemala. ¿Ha pagado impuesto una propiedad con las escrituras de derechos posesorios o solo con escrituras registradas? Mire, las municipalidades, usted puede inscribir los derechos posesorios y sí cobran impuesto único sobre inmuebles, pero yo sí he visto eso, pero es el único impuesto que pagaría, ¿verdad? Y lo hacen porque si usted tiene los derechos posesorios de un bien, usted de todas maneras necesita ir a la municipalidad a solicitar agua, necesita ir a la empresa eléctrica, a luz, quedémoslo en agua, ¿verdad? Necesita drenajes, necesita eso y para eso las municipalidades solicitan que se registre ese bien, esos derechos posesorios, para poder ya brindarle esos servicios y que usted pues prácticamente ya quede como una persona pagando impuesto único sobre inmuebles o el UCI. Eso sería, ¿verdad, Luis Alfredo? Buena tarde. Los profesionales que laboran bajo 029, según la ley, no son catalogados como funcionarios públicos. Sí, tiene razón. Por lo tanto, gozan de independencia laboral. Sí, así es. Ahí estamos, ¿verdad?
Entonces estamos con el valor, ¿verdad? En las diapositivas estamos con el valor, ya descansamos un poquito la voz, ¿verdad? Con las preguntas. Miremos el valor 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redaguirlos de nulidad o falsedad. Y esto es lo que nos interesa, ¿verdad? Que todos los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público producen plena prueba, o sea que prueba legal o prueba tasada es el sistema de valoración que se le da. En el artículo 229, vamos a ver. No, perdón, 327 es. 294 primero. Vía de apremio, dice procedencia de la vía de apremio y los títulos ejecutivos. Tenemos los créditos hipotecarios, o sea, los mutuos. ¿Y quiénes los realizan? Pues los notarios, ¿verdad? Los créditos prendarios. En el 327, miremos, procedencia del juicio ejecutivo, testimonios de escrituras públicas en el inciso 1. Inciso 3, documentos privados escritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente. O acuerdo a lo dispuesto en el artículo 98 y 184, los documentos privados con legalización notarial, el testimonio de las actas de protocolización de protesto, el acta notarial en la que conste el saldo deudor, y ahí pues podemos ver todos los documentos, el valor que le da el notario a todos esos documentos para poder ser realizados en juicio. Y cuando hablamos de permanencia, pues nos estamos refiriendo al protocolo, colección ordenada de escrituras matrices, razones de legalización de firmas y todos los documentos que el notario realice por disposición de la ley. Ya ni me acuerdo de esa definición ustedes. Pero todo esto hace que el documento perdure en el tiempo, ¿verdad? Ahora sí nos vamos a las teorías que explican la naturaleza de la función notarial, quiere decir cómo toman al notario, ¿verdad? Entonces tenemos 4 teorías que explican la función notarial: teoría funcionalista, teoría profesionalista, teoría ecléctica y teoría autonomista. Teoría funcionalista explica que el Estado le confiere al notario la fe pública y la representación del mismo. Como consecuencia de ello, el notario adquiere la categoría de funcionario público. En la antigüedad podemos decir que era el rey el que le concedía autorización a los escribanos, se recuerdan, ¿verdad? Los escribanos del rey que podían hacer todo, pero si no iba el sello del rey, pues no tenía autenticidad, ¿verdad? A los escribanos para desempeñar esa función, a raíz de esto, considera al notario como un funcionario del Estado. Esta teoría pues se encuentra inmersa en el Código Penal. El Código Penal, permítanme, aquí lo tenemos, Código Penal. Miremos disposiciones finales. Si tienen el Código Penal ahí a la mano, pues yo creo que lo guardaron ayer, ¿verdad? Porque fue su clase de penal, ¿verdad? Disposiciones finales, artículo 1.
Disposiciones generales, perdón. Para efectos penales se entiende en el inciso 2 por funcionario público quien por disposición de la ley, por elección popular o legítimo nombramiento ejerce cargo o mando o jurisdicción o representación de carácter oficial. Los notarios serán reputados como funcionarios cuando se trate de delitos que cometan con ocasión o con motivo de actos relativos al ejercicio de su profesión. Entonces, el Código Penal le da la calidad de funcionario público al notario, ¿verdad? Esta es la naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, es de dónde nace esa función notarial, de dónde nace algo, ¿verdad? Cuando hablamos de naturaleza. Y la teoría funcionarista nos indica que el notario se toma como un funcionario desde la antigüedad, ¿verdad? El rey le daba a los escribanos esa naturaleza de funcionario público. También en el artículo 92 del Código Civil nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Miremos Código Civil, perdón. Funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. El matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces, por un notario hábil legalmente para el ejercicio de su profesión. También podrá autorizarlo el mismo de cualquier culto que tenga la facultad otorgada por la autoridad administrativa correspondiente. Y en el 49 de la Constitución Política de la República, miremos matrimonio. El matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios en ejercicio. Entonces, ¿quiénes pueden autorizar el matrimonio? Los notarios. Código Civil, ¿qué funcionarios pueden autorizarlo el matrimonio? Y nos indica el notario hábil, ¿verdad? Entonces, de ahí nace la teoría funcionarista, que los notarios son tomados como funcionarios públicos. La teoría profesionalista, pues, es todo lo contrario, es la contraposición de la teoría funcionarista. Aquí, pues, nos indica que el notario se encuentra como un profesional. Sus exponentes niegan ser funcionarios públicos, dicen que el notario no es un funcionario público y destacan por sobre todo el valor de la profesión libre y lo más importante es el carácter social que se le da a esta profesión. Asimismo, esta teoría determina que para ejercer la función notarial se requiere que el Estado designe a la persona que según se encuentra apta para ello. Se diferencia de la teoría antes mencionada, ya que el notario debe de ser una persona que se necesita tenga una preparación académica, una preparación jurídica, una preparación técnica. Y considerando esto, ¿verdad? Al momento de recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. El artículo 2, pues el artículo 2 del Código de Notariado viene como les dijera, a fortalecer esta teoría, ¿verdad? Miremos el artículo 2 del Código de Notariado. Para ejercer el notariado se requiere ser guatemalteco natural, mayor de edad, del estado seglar, domiciliado en la República, haber obtenido el título facultativo y haber estado registrado en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tiene que ser un profesional. Entonces, esto viene a fortalecer lo que es la teoría profesionalista. La teoría ecléctica pues viene a conciliar las teorías anteriores. De acuerdo a esta teoría, el notario ejerce una función pública, puesto que el Estado le delega fe pública al notario. Además, trabaja independientemente, concibe al notario como un profesional del derecho. El notario, de acuerdo a esta teoría, no trabaja para la administración pública y por ende no devenga un salario por parte del Estado, ¿verdad? Ya si es
servidor, pues ya es totalmente distinto. Sin embargo, la veracidad, legalidad, autenticidad que otorgan los actos que autoriza tienen un respaldo del Estado por la fe pública que ostenta. Y la teoría autonomista. En el libro de Neri Muñoz explica, ¿verdad? Esta teoría exige que el notariado se ejerza como una profesión liberal. El notario es independiente, el notario resulta siendo un oficial público, no un funcionario que ejerce con las normas y según los principios de la profesión libre. Esto lo hace autónomo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la teoría autonomista, ¿verdad? Que el notario es un profesional libre, libre ejercicio de su profesión. Tengo una consulta, ¿por qué los de Mineduc sí pueden ejercer el notariado? Ellos también pertenecen al Ejecutivo. Gracias por su pronta respuesta, porque están encasillados en lo que son enseñanza, bueno, en los centros de enseñanza, ¿verdad? Miremos. Puede ejercer el notariado, no obstante, lo presentó a los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y de los establecimientos de enseñanza del Estado. Lick, pregunto si los videos que están subidos en la plataforma, los que duran 15 minutos, son resumen para este año. Sí, miren, la dinámica de este curso de la universidad es que ustedes vean ese video por lo menos en esta semana. Prácticamente es un resumen introductorio de lo que va a pasar el día de hoy, día domingo, ¿verdad? Hoy 13 de febrero del año 2022. Miren, es una clase en vivo realmente, pues no están grabadas los videos. Sí, ustedes tienen que ver ese video y van a hacer es un resumen de lo que va a suceder, ¿verdad? De lo que vamos a ver ya ahorita, pues ampliamos un poco más lo que dice el video. Están utilizando, creo que los mismos videos, ¿verdad? Del año pasado. Por eso es que hay a veces algunos catedráticos que son distintos. Bueno, continuemos. Entonces ya vimos las teorías y vamos a lo que es la fe pública. ¿Qué es la fe pública? Definición: la necesidad de carácter público cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo. Se quiera o no se quiera creer en ellos, para otros autores la fe pública es la garantía que da el Estado de que son ciertos determinados los hechos que interesan al derecho. Primero tenemos que ver qué es la fe, ¿verdad? La fe es la creencia de algo que no podemos ver, y en sí, pues la fe pública que ostenta el notario es creer en lo que el notario está indicando.
Vamos a hablar de la fe pública y del alcance que tiene la fe pública de acuerdo al notario. Y para eso les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros, bueno, ustedes, ¿verdad? Estudiaron notariado y recordarán los testimonios. Cuando estudiaron los testimonios, pues se recordarán que hay dos clases de realizar un testimonio, el sistema de fotocopias y el testimonio que es compulsado. Cuando se realiza el testimonio en sistema de fotocopias, pues no hay ningún problema, ya que ustedes van, toman la escritura matriz, la que está en papel protocolo, firmada, sellada y todo lo que es firmada nada más por las partes y por el notario. Cuando miremos el artículo 29, vamos a ver que no pide el sello del notario, los instrumentos públicos. Ustedes le sacan fotocopia y hacen su razón de testimonio y la presentan, pues ahí no hay problema. El problema se da cuando se compulsan los testimonios. Compulsar un testimonio quiere decir que ustedes van a volver a transcribir todo el instrumento público en sí, toda la escritura. Ahora es más fácil porque ya queda grabada en Word, ¿verdad? Ustedes la imprimen en su hoja de papel protocolo y se quedan con el contrato en su máquina. ¿Cómo se hace este testimonio compulsado? Ese Word que está en su máquina, ustedes le colocan una razón, ¿verdad? Que indica más o menos así, firma ilegible del señor tal y tal, firma ilegible del señor tal y tal, sello y firma del notario, el cual queda entre las hojas de protocolo tal y tal, y luego es testimonio compulsado de la escritura pública, y así lo entregan, y la única persona que lo firma es el notario. ¿Qué quiere decir? Llega al registro de la propiedad, si es una compraventa, ven un testimonio compulsado. El notario solo está indicando que va una firma ilegible, ni siquiera hay una fotocopia de esa firma ilegible, solo está colocando copia ilegible del señor tal y tal y copia ilegible del otro señor tal y tal, firma y sello del notario. Y entonces ahí pues es un ejemplo claro de la fe pública que ostenta el notario, porque el registro no entra a ver, ¿será que la firma sí coincide? ¿Será que la firma no coincide? El notario al ver el registro, al ver esto, cree, y por la fe pública que ostenta el notario, pues dice que sí es verídica esa compraventa. Acabamos de ver también en la función legitimadora, ¿verdad? A la hora de indicar que son personas de su conocimiento y tal vez no las conocen, también se le está dando esa fe pública que ostenta el notario, ¿verdad? Entonces, como dicen, creer en algo que no se ha visto, ¿verdad? Creer en esa fe que tiene el notario. Dentro de la fe pública, pues existen clases, la fe pública judicial, la fe pública administrativa, la registral y la notarial, que es la que ostenta el notario. Cuando hablamos de fe pública judicial, es la que tienen todos los documentos autenticados por los tribunales de justicia, quiere decir por los juzgados, o sea, las resoluciones o certificaciones que expiden. La fe pública judicial esencialmente o principalmente le corresponde al secretario del tribunal. Él es el que tiene la fe pública. Cuando ustedes van a pedir una certificación de cualquier proceso, quieren saber cómo terminó ese proceso, solicitan una certificación y se van a dar cuenta que el secretario es el que firma esa certificación. Él es el que tiene la fe pública judicial. Entonces, en el artículo 171 y en el artículo 173 de la ley del organismo judicial, nos indica quiénes tienen la fe pública judicial. Certificaciones. Los expedientes de las actuaciones que practiquen los tribunales no deben salir fuera de la oficina, pudiendo darse a quienes lo soliciten fotocopias simples o certificaciones. Se exceptúan de esta regla los procesos fenecidos que con fines docentes soliciten las facultades de ciencias jurídicas y sociales
que las demás leyes. Cuando se trate de certificaciones y fotocopias parciales de los expedientes, serán obligatoria la notificación de la parte contraria. Si la hubiere tenido, está derecho a que a su costa se compelen la certificación o fotocopia solicitada, con los pasajes que señale de no hacer el depósito dentro del plazo de 24 horas a partir del momento de la entrega del tribunal de su solicitud, se emitirá en los términos originalmente. Artículo 173. Copia secretarial. Si el secretario del tribunal fuere notario, podrá dar fe plena de las actuaciones judiciales que conozca el tribunal al cual sirve, sin precisar la intervención de ningún otro funcionario bajo su responsabilidad, dejando razón en los autos. Entonces, la fe pública judicial, la que ostenta el organismo judicial a través de los secretarios de los tribunales. La fe pública administrativa es la que tiene por objeto dar notoriedad y valor a los hechos auténticos, a los actos realizados por el Estado, o las personas de derecho pública dotadas de soberanía, de autonomía o de jurisdicción. Esta fe pública administrativa se ejerce a través de documentos expedidos por las propias autoridades que ejercen la gestión administrativa, en lo que se consignan órdenes, comunicaciones y resoluciones administrativas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos mencionar a el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? A la hora de legalizar esas firmas de los documentos provenientes del extranjero o de los que van a tener efecto fuera del país, de los que vienen y de los que se van a enviar. Ahí podemos hablar de una fe pública administrativa. Cuando hablamos de una fe pública registral, se refiere a la fe pública que tienen todos los registradores, ¿verdad? De los diferentes registros aquí en Guatemala: registro de la propiedad, registro de personas jurídicas, registro nacional de las personas, el registro de poderes, el registro mercantil, el registro de la propiedad intelectual, registro de la propiedad, registro de garantías mobiliarias. Todos estos registradores con una sola certificación, por ejemplo, la certificación de nacimiento, pues está dando fe pública registral a ese documento. Por ejemplo, el de las personas, ¿verdad? Al sacar ese certificado de nacimiento, certifica que esa persona sí existe. Y les voy a contar una anécdota. Yo creo que todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Unos minutitos por ahí, de un juicio de faltas en el que me contrataron, ¿verdad? Contrataron mis servicios, fuimos a la audiencia. El juez, al ver a mi defendido, pues él tenía 18 años cumpliditos, pero si ustedes le miraban la cara, pues parecía como de 14 años. Él se presentó su documento personal de identificación, se presentó su certificado de nacimiento, y sin embargo el juez tenía el RENAP a pocas cuadras y dijo que no se quería arriesgar y se fue al Registro Nacional de las Personas a que le indicaran que esa persona efectivamente tenía 18 años. Entonces, este juez pues estaba ostentando contra la fe pública que tienen los registradores, ya que al no creer en los documentos que se le estaban presentando, pues prácticamente estaba dejando por un lado la fe pública registral. La fe pública legislativa, pues podemos decir que esta es una fe pública de carácter corporativo. ¿Por qué es de carácter corporativo? Porque la posee el legislativo como ente, no la poseen los diputados en forma separada, sino que aquí la va a ostentar todo el organismo legislativo, ¿verdad? Por eso es fe pública legislativa, una fe pública de carácter corporativo. Que se les quede, ¿verdad? Puede venir en el examen cuál es la única fe pública de carácter corporativo y ustedes pues se recordarán la fe pública legislativa. Y la notarial, pues la que la ley le otorga al notario. Sistemas notariales.
Los sistemas notariales son un conjunto de elementos indispensables ordenados de manera lógica, atendiendo a una estructura, persiguen una finalidad, siendo esta normar el ejercicio del notario, de acuerdo al cumplimiento de determinados requisitos formales, dependiendo del país donde se ejerza la función notarial. Y aquí tenemos dos clases de sistemas notariales. Tenemos el sistema latino y el sistema sajón. Ya habíamos platicado anteriormente de eso. El notario de tipo latino recibe otros nombres como sistema francés, sistema de evolución desarrollada y sistema público. Al notario sajón se le conoce como anglosajón, subdesarrollado de evolución frustrada y privada. Vamos a empezar con el sistema latino. Este sistema de notariado o sistema latino pues rige casi en todos los países europeos y también en América Latina, casi a todos los países. También rige en Asia y en la mayor parte del mundo. Este sistema se caracteriza porque el notario desempeña una función pública de veracidad de los hechos, de veracidad de los actos ocurridos en su presencia y además interpreta, da forma legal a la voluntad de las partes, ejerciendo así la función notarial y para esto pues debe de tener un título universitario, ¿verdad? El sistema latino indica que el notario debe de ser universitario. También debe de tener un protocolo, ¿verdad? Además debe de pertenecer a un colegio profesional, en este caso, pues al Colegio de Abogados y Notarios, es decir, debe de pertenecer a un gremio de profesionales y también pues debe de registrar su firma y sellos, así como aquí en Guatemala, en la Corte Suprema de Justicia y en el Colegio de Abogados, ¿verdad? El sistema latino pues lo podemos dividir en dos. En el sistema de profesión libre, que consiste que el notario puede ejercer la profesión en todo el país. Ese es el que adoptamos aquí en Guatemala. Nosotros los notarios podemos ir a escriturar a Petén, podemos ir a escriturar a Escuintla, podemos ir a escriturar a Izabal, Huehuetenango, todo el país, ¿verdad? Los 4 puntos cardinales. Podemos ir como notarios y podemos cartular en cualquier parte del país. A esto se refiere sistema de profesión libre. Recordemos, sistema latino se divide en sistema de profesión libre y en sistema numérico. El sistema de profesión libre indica que el notario puede ejercer en todo el país. En el sistema numérico, este sistema, pues, o notario de número es el utilizado en México. Aquí, pues, en México se conforma por estados y por direcciones, se podría decir, y los notarios solo pueden ejercer en un lugar determinado. Por eso, si ustedes ven programas, ¿verdad?, de las televisoras mexicanas, Televisa o TV Azteca y miran programas de concursos, se darán cuenta que siempre es el mismo notario el que da fe y autenticidad de los concursos que ahí se celebran, pero no es porque él sea conocido del dueño de las televisoras o porque tenga grandes conectes para ejercer el notariado, sino que por el sistema de número, él es el que tiene esa circunscripción territorial donde están esas televisoras. Entonces, tiene ventajas y tiene desventajas. Por ejemplo, una de las ventajas sería que no debe de preocuparse de la competencia desleal, ¿verdad? Que aquí en Guatemala, pues sí existe bastante. Pero una de las desventajas es de que si él va de vacaciones y hay cualquier situación que se pueda dar, pues él no puede ejercer el notariado en ese lugar. Esa es la ventaja del sistema de profesión libre. Por ejemplo, ustedes se van de vacaciones a las playas del Pacífico, ¿verdad? Y en eso, pues, se dan cuenta de que hubo un accidente, un choque, un percance o algo así y requieran los servicios de un notario,
Por eso es aconsejable que ustedes siempre carguen timbre, su sello y todo, ¿verdad? A cualquier lado, dice, el que es notario debe de cargar sello, timbres y todo, siempre, porque en un momento dado ustedes pueden hacer un reconocimiento de deuda, pueden hacer un finiquito, pueden hacer un acta de arresto domiciliario. Entonces, en sí, esa es una de las ventajas del sistema de profesión libre. Entonces, Catherine, puede explicar la fe pública legislativa y la notarial. Miren, la fe pública legislativa, vamos a regresar un poquito, es la que tiene el Congreso de la República. Hablamos de que es una fe pública de carácter corporativo. ¿Por qué? Porque la tiene el legislativo como ente, o sea, como Congreso, ¿verdad? Como organismo legislativo, la tiene completa, no como diputados independientes. O sea que cada diputado no tiene fe legislativa, la tiene el Congreso en conjunto y la fe pública notarial es la que ostenta el notario, ¿verdad? Entonces, esa es la que hemos estado viendo, la fe pública. En cuanto al registro administrativo, algún documento certificado emitido por los ministros puede dar fe pública, sí es la fe pública administrativa. Por ejemplo, los certificados de cuando uno ganaba sexto y todo eso, ¿verdad? Son certificados que valen. Entonces, esa es la fe pública administrativa. Un elemento de la PNC tiene fe pública, no, no la tiene. Licenciado, disculpe, las personas que están reglón 022 pueden ejercer el notariado. Por ejemplo, no, ellos tienen limitación más los del MP, pero eso porque la ley lo está regulando. PGN tampoco, INASIF, ni del organismo judicial, no en este caso, ellos no pueden ejercer el notariado. 022 creo que sí están en relación casi de dependencia con prestaciones, si no estoy mal, no, realmente ahorita no recuerdo los renglones, ¿verdad? Pero yo creo que ellos tienen prestaciones y todo lo único que no tienen es indemnización, porque también gozan de vacaciones, gozan de todo, ellos no pueden ejercer el notariado, y menos los del MP, eso está en la ley del organismo judicial. Una pregunta, he escuchado que en ocasiones varias personas cuentan con testimonios de un mismo bien. ¿Por qué se da eso? Miren, eso no importa. Cualquier persona puede ir a solicitar un testimonio al Archivo General de Protocolos, incluso al notario que lo realizó. Lo que importa es que no realicen un contrato, ¿verdad? Entonces, eso de que tenga un testimonio, no se da porque lo pueden solicitar. Recuerden, ustedes pueden ir a solicitar al Archivo General de Protocolos un testimonio con la fecha, el lugar y el notario que lo redactó. No, tampoco tienen fe pública los del Ministerio Público, porque no son certificados, ¿verdad? Son solo, bueno, no sé si hay algún certificado, tal vez sí, ¿verdad? Bueno, por último tenemos el sistema Sajón. El sistema Sajón, pues, es denominado sistema inglés, lo llevan países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. Se caracteriza porque el notario no requiere de un título universitario, únicamente algunos
cursos y conocimientos de cultura general, conocimientos básicos de redacción, como se los había dicho. Prácticamente lo que les llevan son formularios y ellos lo que hacen es solo autenticar las firmas o llenar esos formularios. Prácticamente pues no son profesionales del derecho, ¿verdad? Entonces hay una gran ventaja en ser notario latino y notario sajón. Entonces, hoy pues aquí nos quedamos, yo creo que ya es hora, ¿verdad? Muchas gracias por su atención, que tenga un bonito inicio de semana, nos vemos el otro domingo. Muchas gracias.